Tras el funeral de Paulina Tamayo, el Ecuador entero quedó en silencio ante una confesión que nadie esperaba. Su hija rompió años de silencio y reveló la verdad que siempre habíamos sospechado frente al ataúd de la legendaria cantante. La joven tomó el micrófono con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas y dijo, con lo que el país jamás imaginó. Escuchar. Mamá vivió con un secreto que la consumió hasta su último aliento, y hoy ya no puedo callarlo más. Esas palabras cayeron como un rayo sobre los asistentes que se miraban sin entender lo que estaba ocurriendo. Algunos comenzaron a llorar, otros simplemente no podían creerlo. La voz que había marcado la historia musical de Ecuador, la mujer admirada por su fuerza y su sonrisa perfecta, resultaba haber cargado con un dolor profundo oculto durante toda su vida. La noticia se propagó en segundos. Las cámaras captaron cada gesto, cada lágrima, y los titulares inundaron los medios de comunicación. La hija de Paulina Tamayo confiesa el secreto que su madre ocultó durante décadas. El último adiós se convierte en un escándalo nacional. Las redes sociales explotaron con mensajes de sorpresa, tristeza y desconcierto. Nadie podía aceptar que la artista que había llevado el nombre de Ecuador al mundo escondiera una historia tan desgarradora. Se hablaba de años de soledad, de tensiones familiares y de un sacrificio silencioso detrás de cada nota de sus canciones. Paulina había vivido entre aplausos y vacío, entre fama y dolor. Su hija lo sabía y cayó durante demasiado tiempo. Pero ahora, ante su despedida, decidió liberar el peso de esa verdad. La confesión cambió el tono del funeral. Lo que debía ser un homenaje sereno se transformó en un momento histórico de sinceridad brutal. Algunos vieron en sus palabras un acto de amor, otros una traición a la memoria de su madre. Mientras tanto, la prensa no dejaba de repetir una frase que resonaba por todo el país. El mito de Paulina Tamayo se ha roto para siempre. Sin embargo, para muchos, su figura se volvió aún más humana, más real. Detrás de la diva, estaba la mujer que había sufrido en silencio. Y esa revelación hizo que su legado resonara con más fuerza que nunca. La verdad dolía, sí, pero también liberaba. Y en medio del caos y la emoción, el Ecuador comprendió que incluso las leyendas sangran en silencio. Tras el funeral de Paulina Tamayo, el ambiente seguía cargado de emoción y silencio. Su voz aún flotaba en el aire como un eco imposible de apagar. Pero lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que el país recordaría a su gran diva. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, su hija permaneció quieta frente al retrato de su madre, con la mirada perdida y las manos apretadas contra el pecho. Su rostro era una mezcla de amor, culpa y alivio. Contenía algo que estaba a punto de estallar, algo que había vivido dentro de ella durante demasiado tiempo. Cuando finalmente habló, su voz se quebró, y su verdad salió a la luz sin vuelta atrás. Mamá vivió toda su vida luchando contra una tristeza que nadie quiso ver. Dijo entre sollozos, fue una mujer admirada por millones, pero detrás del escenario se sentía sola e incomprendida, traicionada por quienes decían amarla. Su hija no dio nombres, pero su tono lo decía todo. La sala entera quedó helada. La confesión cayó como un trueno en el silencio del cementerio. Los periodistas, que aún grababan cada gesto, se miraban sin saber si seguir grabando o dejar caer las cámaras. La noticia se extendió en cuestión de minutos. Los medios locales rompieron sus rutinas. Los noticieros abrieron ediciones especiales. Las redes ardieron, los titulares se repetían una y otra vez. La hija de Paulina Tamayo rompe el mito. La verdad que Ecuador no quería escuchar. Los amigos más cercanos de la artista comenzaron a hablar, algunos con lágrimas en los ojos, otros con prudencia, recordando momentos en los que Paulina parecía ausente, melancólica, encerrada en sí misma. Había señales que ahora todos veían con claridad: esas noches en las que cancelaba entrevistas sin razón, las giras interrumpidas, los silencios prolongados en los camerinos, los mensajes no respondidos. Su hija habló de una batalla interna que su madre libró en silencio,
Una lucha contra la presión de ser perfecta, de mantener una imagen impecable ante un país que la adoraba pero que también la exigía sin descanso. En su voz se mezclaban la ternura y el reproche. Decía que durante años intentó ayudarla, pero Paulina se escondía detrás de su sonrisa legendaria. No quería mostrar debilidad. Su hija recordó un episodio de su infancia cuando una noche escuchó a su madre llorar en la habitación. Y al día siguiente apareció en televisión radiante, vestida de blanco, cantando como si nada hubiera ocurrido. Esa dualidad, esa máscara la acompañó hasta el final. La confesión continuó con un tono cada vez más intenso. La joven reveló que las últimas semanas antes de la muerte de su madre fueron las más duras, que Paulina se sentía exhausta. Que hablaba del cansancio no solo físico, sino del alma, que decía no poder más, que el peso de la soledad era insoportable, y que ella como hija no supo comprender del todo. Esas palabras, la multitud que aún quedaba escuchaba conmovida. Algunos lloraban abiertamente, otros grababan con sus teléfonos. El aire era espeso, lleno de murmullos y respiraciones contenidas. Un periodista describió más tarde aquel momento como un terremoto emocional. Una fractura colectiva entre la idolatría y la realidad. Las declaraciones se expandieron por todo el país. Los programas de televisión repitieron una y otra vez los fragmentos de la confesión. Las revistas publicaron ediciones especiales con fotos del funeral y titulares de gran tamaño. La tragedia detrás del mito, la verdad que conmueve a Ecuador, la historia que cambia el legado de Paulina Tamayo. En las redes, miles de mensajes se multiplicaban. Algunos defendían el valor de la hija por atreverse a decir lo que todos callaban. Otros la acusaban de manchar el nombre de su madre en su momento más frágil. Pero ella no respondió más. No buscó cámaras. No dio entrevistas. Simplemente desapareció del foco mediático, dejando atrás una verdad desnuda y poderosa. La prensa comenzó a reconstruir la historia. Los periodistas revisaron viejas grabaciones, entrevistas antiguas, presentaciones en las que ahora se notaban pequeñas grietas en la mirada de Paulina. Ese brillo apagado, esa sonrisa que duraba un segundo menos de lo habitual. Incluso algunos técnicos de sonido recordaron cómo durante los ensayos la artista se quedaba mirando al vacío, como si su mente viajara lejos. La imagen pública de la cantante empezó a transformarse. Ya no era solo la dama de la canción ecuatoriana, sino una mujer marcada por la presión, por el sacrificio y por un silencio que la acompañó hasta su último día. Los críticos de música recordaban sus letras más melancólicas. Notaban que tal vez ahí estaba su confesión anticipada. Un lamento disfrazado de melodía, un dolor que el público bailaba sin saber su origen. La hija de Paulina había dicho que no buscaba compasión, solo quería liberar el peso de la mentira. Quería que su madre descansara por fin, sin secretos. Esas palabras se repetían en todos los noticieros. Mamá vivió con un secreto que la atormentó toda su vida. Y hoy ya no puedo callarlo más. Los productores que trabajaron con la artista confirmaron que en los últimos años había cambiado de actitud, que estaba más distante, que hablaba poco y escribía mucho en cuadernos que nunca mostró a nadie. Ahora todos se preguntaban qué había en esas páginas, si eran letras, canciones o confesiones que algún día saldrían a la luz. El país entero parecía atrapado en una mezcla de duelo y fascinación. La figura de Paulina Tamayo se expandía más allá de la música, convertida en símbolo de una generación que vivió entre la gloria y la soledad. Los homenajes continuaban, pero ahora con un tono más íntimo, más humano. Los aplausos ya no sonaban triunfales, sino tristes, como si cada nota fuese una despedida interminable. La verdad había salido a la luz, y con ella una nueva manera de mirar a la mujer detrás del mito. Lo que siguió aquel día sombrío fue un torbellino de emociones. Un silencio denso que se rompió de golpe cuando la hija de Paulina Tamayo decidió hablar. Su voz temblaba, pero había en ella una fuerza contenida durante años. Una verdad que pesaba más que cualquier lágrima. Frente a las cámaras, con los ojos hinchados por el llanto,
Confesó aquello que durante tanto tiempo se había susurrado en los pasillos del mundo del espectáculo, lo que los periodistas intuían, pero nadie se atrevía a confirmar. Dijo que su madre no murió en paz, que arrastraba un secreto tan grande que la consumía en vida, un amor imposible que había marcado su destino y su carrera. Las palabras de la hija resonaron como un trueno. Nadie podía creer lo que escuchaba. El público, acostumbrado a ver a Paulina como la voz luminosa de Ecuador, se enfrentaba de repente a una historia oculta entre bastidores, llena de dolor, silencios y promesas incumplidas. La joven continuó hablando, desgranando recuerdos, momentos que ahora cobraban un nuevo significado. Contó que, desde niña, escuchaba conversaciones a media voz, nombres que su madre evitaba pronunciar, cartas escondidas en un cajón cerrado con llave. Y fue entonces, con la muerte aún reciente, cuando decidió abrir ese cajón, cuando comprendió que todo aquello que se había sospechado no era una invención mediática, sino una realidad devastadora. La revelación cayó como un golpe seco en el corazón de un país entero. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los titulares aparecieron con una velocidad vertiginosa. Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas para dar paso a los especiales de última hora. La figura de Paulina Tamayo, hasta entonces intocable, se transformó de pronto en el epicentro de un huracán emocional. Se hablaba de traiciones, de amores prohibidos, de decisiones que cambiaron el rumbo de su vida y su carrera. Algunos defendían su memoria con fervor, otros exigían saber más, ansiosos por descubrir los nombres que su hija, con visible angustia, aún se negaba a pronunciar. Mientras tanto, el entorno más cercano de Paulina comenzó a reaccionar. Amigos, músicos, colegas de toda la vida ofrecieron versiones contradictorias. Algunos aseguraban que todos sabían de la existencia de ese amor secreto, pero que nadie se atrevía a mencionarlo por respeto. Otros decían que fue una invención, una estrategia desesperada para atraer atención en medio del dolor. Pero la hija no retrocedió. Su mirada firme y su tono quebrado dejaron claro que no buscaba fama ni compasión. Solo quería liberar a su madre de la sombra que la acompañó hasta el último día. Los días siguientes fueron un desfile de testimonios y especulaciones. En los noticieros se analizaban las canciones de Paulina, buscando en sus letras mensajes ocultos, referencias a aquel amor clandestino que ahora cobraba un nuevo sentido. Los periodistas rebuscaban en los archivos. Encontraban imágenes, grabaciones antiguas, entrevistas en las que ella parecía esquivar ciertas preguntas, sonreír con melancolía, mirar hacia otro lado. Cada gesto, cada silencio, era reinterpretado bajo la nueva luz de la confesión. La atmósfera se volvió casi insoportable. En Quito, frente a su casa, decenas de personas dejaban flores, cartas, mensajes de apoyo. Algunos lloraban no solo por la pérdida de una voz, sino por la tristeza que escondía detrás de cada nota. Otros expresaban enojo, sintiéndose traicionados por una artista que durante años había proyectado una imagen de serenidad y fortaleza. Y en medio de todo ese caos emocional, su hija permanecía en silencio, como si el peso de la verdad la hubiera dejado sin aire. Fue entonces cuando aparecieron nuevas voces, personas que aseguraban haber sido testigos de aquel amor secreto. Una colega de los años 80 contó entre lágrimas que Paulina solía desaparecer durante días, que regresaba con los ojos rojos y una sonrisa triste. Un músico confesó que había visto cartas escritas a mano, con frases que hablaban de un amor que debía permanecer en la oscuridad. Nadie se atrevía a mencionar nombres, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la historia adquiría un tono cada vez más trágico. El país entero parecía vivir dentro de un drama televisivo. Las emisoras reproducían sin cesar las canciones de Paulina, ahora convertidas en testamentos emocionales. Los programas de entretenimiento competían por obtener nuevas declaraciones, por conseguir la exclusiva definitiva. Y mientras tanto, la figura de la hija, antes discreta, se transformaba en símbolo de valentía para unos y en blanco de críticas para otros. Lo más conmovedor llegó unos días después, cuando la joven regresó al cementerio.
sola, sin cámaras ni micrófonos. Allí, frente a la tumba de su madre, se arrodilló y dejó una carta. Algunos testigos aseguran que lloraba desconsoladamente, murmurando palabras que el viento se llevó. Esa imagen se difundió poco después y conmovió incluso a los más escépticos. Ya no se trataba de un escándalo, sino de una catarsis, de una hija que necesitaba cerrar el círculo del silencio que había marcado la vida de una leyenda. Cuando la hija de Paulina Tamayo finalmente pronunció las palabras que todos temían, las primeras reacciones surgieron de inmediato dentro del círculo familiar más cercano. Sus tíos permanecían en silencio, mirándose entre sí con los ojos cargados de incredulidad y miedo, como si de repente todas las memorias reprimidas cobraran vida y exigieran ser confrontadas. Una prima se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar desconsoladamente, incapaz de procesar la revelación de que durante décadas habían convivido con una verdad escondida, que ahora se hacía pública de manera tan brusca. Los abuelos, ya mayores, se sintieron golpeados por un doble dolor. Por un lado la pérdida irreparable de Paulina, y por otro la sensación de traición y sorpresa. Susurraban entre ellos, intentando encontrar sentido a lo que escuchaban, recordando escenas del pasado que ahora adquirían una nueva dimensión. Aquellos momentos en los que Paulina evitaba ciertas reuniones familiares, se ausentaba por días sin explicación, o regresaba a casa con una sonrisa que no llegaba a los ojos, cobraban ahora un peso emocional abrumador. El hermano menor de Paulina, normalmente extrovertido y carismático, se quedó quieto, con la mirada perdida, apenas capaz de articular palabra. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y tristeza, como si el silencio que había mantenido durante años se desmoronara frente a él. En privado, confesó que siempre había sospechado algo, que ciertas actitudes de su hermana mayor le habían parecido extrañas, pero que nunca había imaginado que el secreto fuera tan profundo y doloroso. Los amigos más cercanos de la familia entraron y salieron del funeral con expresiones que oscilaban entre el desconcierto y la incredulidad. Muchos comentaban en voz baja que la confesión de la hija revelaba un lado de Paulina que nunca habían conocido, un lado humano, vulnerable y frágil, que contrastaba con la imagen pública de mujer fuerte e inquebrantable. Otros se mostraban visiblemente molestos, argumentando que tal revelación durante el funeral no solo rompía la solemnidad del momento, sino que exponía la intimidad familiar de manera innecesaria. Algunos familiares intentaron acercarse a la joven para consolarla, abrazarla y ofrecer palabras de apoyo, mientras otros se mantenían a distancia, incapaces de procesar la magnitud de la verdad que acababan de escuchar. Los comentarios eran variados, mezclando amor y reproche. Una tía, entre sollozos, le dijo que Paulina habría querido que guardara ese secreto, que no todos estaban preparados para conocerlo. Sin embargo, la hija insistía en que era necesario hacerlo, que mantener la verdad enterrada equivalía a prolongar el dolor, no solo suyo, sino de todos los que habían amado a Paulina. En medio de esta mezcla de emociones, comenzaron a surgir detalles inéditos. Algunos familiares recordaron episodios en los que Paulina había evitado hablar de su enfermedad o de sus miedos, ocultando su sufrimiento con la misma elegancia que la caracterizaba en el escenario. La hija relató cómo en las últimas semanas de vida de su madre percibía cambios en su comportamiento: aislamiento prolongado, conversaciones interrumpidas, miradas perdidas y silencios cargados de significado. Todo esto era corroborado por algunos familiares presentes, quienes confesaban que ahora entendían por qué ciertas actitudes que antes parecían frías o inexplicables tenían una explicación trágica. La familia cercana también tuvo que enfrentar la reacción mediática. Algunos miembros se sintieron invadidos, como si la intimidad de su hogar hubiera sido expuesta ante millones de personas. Las entrevistas con periodistas se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La prensa quería respuestas, declaraciones, testimonios que pudieran alimentar la historia. Algunos familiares cedieron. Otros se negaron rotundamente, generando tensiones internas adicionales. La hija de Paulina, consciente de estas reacciones, continuaba firme en su decisión,
explicando que lo importante no era la incomodidad momentánea, sino la liberación de un peso que había marcado la vida de su madre y de ellos durante años. La confesión también provocó confrontaciones silenciosas entre los parientes. Discusiones en voz baja sobre si era correcto o no dar a conocer ciertos detalles. Debates sobre el respeto hacia la memoria de Paulina y hacia los demás miembros de la familia. Algunos se sentían traicionados, otros aliviados, como si finalmente las piezas de un rompecabezas doloroso encajaran. La atmósfera se volvió tensa, cargada de emociones crudas, lágrimas y susurros que viajaban de un rincón a otro del salón. A pesar del impacto, la hija de Paulina logró transmitir un mensaje de amor y redención. Explicó que su intención no era escandalizar, sino honrar la memoria de su madre, mostrando la complejidad de su vida, la humanidad que a menudo se oculta detrás de las leyendas. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, revelaba años de lucha interna, de noches en vela acompañando a su madre, de silencios compartidos que ahora cobraban sentido. En los días posteriores, algunos familiares ofrecieron entrevistas exclusivas y revelaron que nunca imaginaron que la verdad sería tan dolorosa, pero admitieron que la valentía de la hija ayudaba a comprender mejor a Paulina, a verla no solo como ícono, sino como persona. Historias inéditas comenzaron a salir a la luz. Visitas médicas secretas, cartas nunca enviadas, mensajes que nunca se atrevieron a pronunciar, momentos de vulnerabilidad que ahora eran compartidos por primera vez públicamente. Incluso los primos y amigos de la infancia hablaron sobre cómo notaban desde pequeños que Paulina guardaba un mundo interno profundo que no compartía con nadie. La hija relató episodios en los que su madre la miraba con tristeza, con una mezcla de amor y resignación, como si supiera que algún día la verdad tendría que salir. Cada recuerdo, cada gesto antes pasado por alto, adquiría un significado nuevo, y los familiares no podían evitar sentirse atrapados entre la admiración, la sorpresa y la pena. La dinámica familiar cambió de forma radical. La joven se convirtió en el centro de atención, pero también en un símbolo de honestidad frente al dolor. Algunos familiares comenzaron a escribir diarios, cartas y memorias que jamás habían compartido, con la intención de preservar la verdad sin censura, de que la historia de Paulina Tamayo fuera completa y humana. Mientras tanto, las emociones seguían flor de piel. La reconciliación y el entendimiento no eran inmediatos, pero la confesión había abierto una puerta imposible de cerrar, y todos los que rodeaban a la familia tuvieron que adaptarse a la nueva realidad que mezclaba amor, culpa, tristeza y aceptación. El impacto de la confesión de la hija de Paulina Tamayo continuó reverberando durante días en todo Ecuador, y más allá. La noticia recorrió cada rincón, desde las calles de Quito hasta los hogares más remotos, mientras la prensa, la radio y las redes sociales se llenaban de análisis, comentarios y testimonios sobre la vida oculta de la leyenda musical. Cada declaración de la hija, cada detalle revelado sobre los últimos años de Paulina, provocaba una mezcla de conmoción y admiración. Conmoción por la intensidad de los secretos ocultos y admiración por la valentía de revelar la verdad en un momento tan delicado. Los familiares, tras la tempestad inicial de emociones, comenzaron a encontrar un espacio para la reconciliación y la reflexión. Las heridas de años de silencio y secretos empezaban a cicatrizar, y la memoria de Paulina Tamayo se transformaba en algo más humano y real. La hija, ahora convertida en portavoz de la historia familiar, dejó claro que su intención no era crear escándalo, sino preservar la verdad y honrar a su madre tal como era. Una mujer llena de talento, pasión, amor y también de dolor. Mientras tanto, la audiencia reaccionaba con una intensidad sin precedentes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y respeto hacia la joven, mientras otros compartían su sorpresa y su tristeza ante los secretos revelados. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar cada palabra, cada gesto y cada referencia que podría haber anticipado la confesión. Incluso medios internacionales se hicieron eco del suceso,
destacando la valentía de una hija que decidió enfrentar la verdad tras el adiós de su madre. El legado de Paulina Tamayo, que durante décadas parecía inquebrantable, adquirió ahora una nueva dimensión. Ya no era solo la voz que marcó generaciones, ni la figura icónica de la música ecuatoriana. Se convirtió en un símbolo de la complejidad humana, de la fuerza y la vulnerabilidad coexistiendo en una misma vida. Y su hija, con su revelación, logró que todos comprendieran que detrás de la fama y los aplausos, había una mujer real que amó, sufrió y luchó hasta el final. Hoy, cada nota de sus canciones, cada recuerdo de su vida y cada palabra que salió de su hija se entrelazan para contar una historia completa, intensa y conmovedora que no puede ignorarse. La confesión se convirtió en un acto de justicia emocional, un testimonio que permite cerrar un capítulo de dolor y abrir uno de comprensión y memoria viva. Si quieres seguir al tanto de todos los detalles sobre la vida de Paulina Tamayo, conocer más sobre su legado y las historias nunca antes contadas de su familia, suscríbete a nuestro canal ahora y activa la campana de notificaciones. No te pierdas ninguna actualización sobre esta historia que ha marcado la historia de la música ecuatoriana y ha dejado huella en todos los que la aman. Cada revelación, cada testimonio y cada momento de emoción te esperan para conocer la verdad completa detrás del mito de Paulina Tamayo.